está con nosotros Simón Gómez. Él es economista y director del Centro de Pensamiento Vida. Simón, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a De Frente. Buenos días, Paola, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias. Sabemos que tienes poco tiempo, Simón, pero queremos que podamos hablar sobre esta decisión que se ha tomado por parte del Consejo de Estado y que genera bastante polémica, si se quiere, si se puede decir así, porque lo que ha dicho el Consejo de Estado es que el Banco de la República, la Junta del Banco de la República, pues puede sesionar sin que esté presente el ministro de Hacienda. Vimos que en la última o la más reciente sesión de la Junta Directiva, pues el ministro finalmente sí participó y logró incluso que se pues mantuvieran inalteradas las tasas de interés de referencia, pero pues lo que dice ahora el Consejo de Estado es prácticamente que no importa que el ministro esté cuando él es quien preside este órgano. Bueno, Paola, yo entiendo que la decisión del Consejo de Estado es una decisión sobre una medida cautelar, es una decisión provisional. Sin embargo, más allá del tecnicismo jurídico, creo que lo que está aquí de fondo es la discusión que nos tiene hablando del Banco de la República hace unos meses. Afortunadamente, la sociedad colombiana está discutiendo las cuestiones sobre la política monetaria, tema que antes era intocable, tema que antes era supuestamente demasiado técnico como para que el pueblo hablase de ello. Y lo que está pasando en este momento es que la decisión del Consejo de Estado corre el riesgo de profundizar una cultura institucional muy arraigada dentro del Banco de la República que tiene un dogma teórico, que es el dogma monetarista, y a la vez un dogma en el sentido de una visión que las mayorías de la Junta del Banco tiene en materia de lo que significa la palabra independencia, que pareciera que más allá de una independencia sobre el Ejecutivo, representase una independencia sobre la sociedad, representase una independencia sobre las consecuencias económicas, productivas y sociales de una política monetaria tan restrictiva como la ha tenido el Banco de la República durante este gobierno. En ese sentido, se corre el riesgo de que este fallo del Consejo de Estado una falta de coordinación entre la política económica general y la política monetaria, y esa falta de coordinación es muy peligrosa. Hay un elemento sobre el cual hay una discusión nacional que debe ser parte de en este momento la inversión, tanto privada como pública, como porcentaje del PIB, está en una situación muy baja, viene cayendo desde el año 2019, y parte de las necesidades que tiene Colombia en el siguiente gobierno es un acuerdo nacional para subir el porcentaje de la inversión sobre el PIB. Ahora, ese porcentaje de la inversión está completamente ligado a la tasa de intervención en la política monetaria contractiva, porque así como me lo dijo un agroindustrial de este país con quien me reuní hace unos días, hombre, con estas tasas ni siquiera nosotros, los agroindustriales poderosos, somos capaces de invertir. Y por lo tanto esta política monetaria es una política monetaria que atenta contra el crecimiento económico, que atenta contra la inversión productiva en la economía, y este fallo del Consejo de Estado, insisto, contribuye a que el Banco de la República se crea república independiente de Colombia, no solamente del Ejecutivo, y por lo tanto perdemos, si este fallo se sostiene, una de las cosas que vinculan la política monetaria con la coordinación con el resto de la política económica, que es mandato constitucional. Yo ahí quería preguntar por uno de los argumentos del Consejo de Estado, y es que el tribunal pues consideró que en la presencia o la obligatoriedad de la presencia del ministro pues es, digamos que, una afrenta, de pronto una amenaza a la autonomía e independencia del Banco de la República, pues permite, en pocas palabras, que el gobierno pueda bloquear decisiones al no asistir a las sesiones. Sabemos que igual el ministro asistió, pero ¿qué tan cierto es esto? La ausencia del ministro, si es una amenaza a esa independencia. ¿Qué tan cierto es esto de que que determina el Consejo de Estado, donde se habla de que pues algunas decisiones del gobierno sí estarían transgrediendo o incluso siendo hostiles respecto a esa autonomía que debería tener el Banco de la República? Bueno, hay que ser claros que la Constitución, si no estoy mal en su artículo 373, puedo estar equivocándome en el número, especifica que el ministro de Hacienda preside la Junta del Banco de la República. Eso es lo que dice nuestro acuerdo constitucional, eso es lo que se firmó en la Constitución del 91 y eso es lo que rige hoy en día. En ese sentido, insisto,
Esto habilita una discusión que es una discusión importante en el sentido de independencia para qué y de quién. Y en ese sentido, por supuesto que es un valor que el Banco de la República tenga una independencia técnica. Eso es indiscutible. Pero yo quiero recalcar, nuestro Banco de la República tiene una cultura institucional profundamente dogmática, donde el régimen de inflación objetivo casi que como único mandato, incluso desconociendo la sentencia del año 99 de la Corte Constitucional, es lo que ha caracterizado al banco en estos 30 años. Y los efectos sobre la política económica, los efectos sobre la política de desarrollo productivo, los efectos sobre la industria, el agro, el sector real de la economía, han sido efectos bastante negativos en estos 30 años. Nuestro Banco de la República tiene una política monetaria más radicalmente monetarista y más radicalmente neoliberal que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que incorpora un mandato dual de empleo e inflación en su mandato. Casi que somos más papistas que el Papa. En ese sentido, bienvenida a esta discusión, porque finalmente en Colombia estamos acostumbrados a que las discusiones de fondo se den a través de tecnicismos jurídicos. Pues bueno, aquí hay un tecnicismo jurídico, hay un fallo provisional del Consejo de Estado, pero es un fallo provisional que nos habilita a la discusión de fondo de cuál debe ser la política monetaria para Colombia y de cuál es la relación entre la política monetaria, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. Sí, justamente, Simón, esa es una de las preguntas que más se hace en este momento el país, y es cuál debe ser el rumbo de la política monetaria, teniendo en cuenta, pues, digamos, estos dos escenarios que tenemos en este momento de candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta y que tienen opciones de ser presidente. Hablemos específicamente de pues Iván Cepeda, que incluso hoy Bloomberg ha sacado un interesante artículo donde dice pues que él está sacudiendo los mercados justamente por esta propuesta que tiene de seguir o darle continuidad a las políticas del gobierno de Gustavo Petro, en donde hemos visto pues una confrontación con el Banco de la República constante, y también donde se habla de una posible asamblea constituyente en donde pues se cambien las condiciones y esa independencia que tiene el banco emisor. Paola, yo quisiera partir de la base que sobre la discusión de la política monetaria hoy incluso los codirectores nombrados por el Banco de la República, en particular la codirectora Laura Moisá y el codirector César Giraldo, son codirectores de las más altas calidades académicas, con la hoja de vida más robusta, y eso habla de un falso debate. Y ese falso debate es que la técnica y la política son cosas distintas, que son cosas aisladas y que existe una manera supuestamente técnica de hacer política monetaria. Y esto es profundamente falso, porque toda política económica tiene consecuencias distributivas, tiene consecuencias sobre el crecimiento y por lo tanto tiene consecuencias políticas. No existen políticas económicas técnicas, sino que toda política económica tiene consecuencias en la economía política y en la política de un país. En ese sentido, yo creo que aquí Colombia necesita prepararse ante un mundo que está cambiando rápidamente, un mundo inestable, un mundo en guerras, un mundo con choques de precios exógenos, y ese mundo no se puede responder jugando a que la única forma de combatir la inflación sea el numerito de la tasa de interés, porque es una caja de herramientas que se queda corta frente a la realidad internacional e incluso la realidad nacional. Y yo quisiera insistir en que hay políticas de mediano plazo que contribuyen a combatir la inflación de manera mucho menos costosa para la sociedad que la tasa de interés. Y es un ejemplo de esto es la reforma agraria. Si Colombia logra consolidar una reforma agraria, que ya vamos casi en el 1.000.000 de hectáreas, que sea una reforma agraria que, como lo dice Iván Cepeda, se transforme en una revolución agraria productiva, pues esto directamente combate el aumento de precios de los alimentos para los siguientes 10, 15, 20, 30 años en el país. Y en ese sentido necesitamos como sociedad ampliar la caja de herramientas para combatir la inflación y no limitarnos a el número de la tasa de interés como única herramienta antiinflacionaria. Por supuesto que el Banco de la República debe mantener una independencia técnica, pero tengamos la discusión como sociedad, independientemente del formalismo jurídico, tengamos la discusión como sociedad de esta política monetaria, cómo interactúa con el resto de la política económica. Yo quiero insistir, Colombia necesita subir la inversión como porcentaje del PIB para ser un país próspero. En eso creo que estamos de acuerdo todos los sectores económicos, todos los sectores políticos. Sin embargo, hoy el Banco de la República es el principal oponente de eso. Y por lo tanto,
tenemos que tener una discusión democrática como sociedad de cómo desarrollar el país y cómo hacer un acuerdo nacional para el financiamiento por el desarrollo, para que la economía popular, para que la industria, para que el agro puedan invertir, aumentar la producción y con eso lograr que los aumentos en la distribución funcional del ingreso en beneficio de los trabajadores, el salario mínimo, la reforma laboral, como el gobierno Petro logró ponerle plática en el bolsillo a la gente, que esa plática se gaste en producción nacional, que la producción nacional sea la que surta este aumento en la demanda. Porque si no logramos aumentar la inversión y la producción nacional no crece, este aumento en la demanda se va a ir a importaciones, se va a ir a inflación. En ese sentido, pues creemos que es muy pertinente este debate y que el Consejo de Estado lo abra hoy con este formalismo jurídico, nos habilita a estar discutiendo hoy de nuevo sobre el papel de la política monetaria en la sociedad. Simón, ya que estamos hablando de los candidatos, yo quisiera preguntarle qué tanta inestabilidad o qué impacto tienen las campañas electorales, esta contienda electoral en estos temas pues, de mercados y de la política monetaria. ¿Hay, por ejemplo, preocupación por inestabilidad o por el posible gobierno que llegue y los cambios que eso pueda traer para la política económica monetaria del país? No sé usted cómo lo percibe. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, escuchamos perfecto. Ay, no sé si Bueno, yo creo que sí, creo que tengo problemas de señal. Indiscutiblemente hay un factor político, los mercados son actores políticos y en definitiva Colombia necesita y el continente necesita un aumento de su capacidad productiva para aumentar su soberanía productiva y su capacidad estratégica. Creo que de manera indiscutible la política económica del gobierno de Iván Cepeda será una política económica responsable, será una política macroeconómica que mantendrá la estabilidad de la moneda, que contribuirá a través de un pacto fiscal a reducir el déficit en la sociedad y esto por supuesto tendrá consecuencias de mayor confianza de los mercados. Sin embargo, creo que es importante también que discutamos como sociedad que no podemos permitir que la situación de los mercados internacionales, que son unos tenedores de bonos, que son unos actores institucionales, fondos de inversión específicos, condicionen la soberanía de un país. Porque entonces, si son ellos quienes deciden la política económica del país, pues entonces acabemos con la democracia y que nos gobiernen desde Wall Street. Sin embargo, pues creemos que no es el camino y por lo tanto creemos que hay una necesidad de una interlocución y un diálogo con ellos, pero también de que Colombia tiene una política económica coherente que merece continuar, que merece profundizarse y que en ese sentido los efectos a largo plazo de esa política económica coherente y con una vocación de continuidad y de transformación estructural serán efectos beneficiosos para la posición de Colombia en la División Internacional del Trabajo y, por qué no decirlo, beneficiosos también para la posición de Colombia frente al financiamiento externo. Bueno, hablemos rápidamente, Simón, sobre el endeudamiento, que también es algo que preocupa en este momento en plena campaña electoral y es pues la situación que en este momento tiene el país en materia fiscal. Muy difícil, pues el hecho de que el gobierno que llegue, sea de izquierda o derecha, pues vaya a encontrar casi que una caja vacía porque estamos pues con falta de plata y de presupuesto. Y entonces, ¿cuál es la propuesta que digamos más se acerca a tener o a resolver la situación fiscal, a subsanar la situación fiscal del país por un lado y por el otro pues que pensar de lo que ha dicho también, pues de lo que han dicho analistas, y es que el candidato Iván Cepeda pues quiere hacer como ha hecho Gustavo Petro y es, digamos, ampliar el nivel de endeudamiento en Colombia? ¿Esa sería la salida? Paola, yo creo que Colombia tiene una situación fiscal que es una situación fiscal apretada, eso es innegable. Creo que debemos como sociedad discutir muy bien por qué tenemos esta situación fiscal. Colombia es un país que más que duplicó el nivel de deuda neta sobre el PIB, que es el cálculo de la deuda que se cuenta en la regla fiscal, entre el año 2010 y 2022 pasó de un 30% a casi un 60%.
El gobierno de Gustavo Petro, por el contrario, ha estabilizado el nivel de deuda neta sobre el PIB y esta viene oscilando entre el 57 y 58, ha aumentado menos de un 2% en el periodo de gobierno. Aparte del gobierno de Gustavo Petro, le tocó asumir con responsabilidad macroeconómica el pago del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por 76 billones de pesos. Y ese pago, Paola, es un pago que afectó a las cuentas de la Nación 2 veces. Uno, porque tocó sacar plata del presupuesto general de la Nación, de tesorería, para pagarlo, por lo menos una parte muy importante del principio del gobierno. Y dos, también, eso era deuda, pero que no se contaba en el cálculo de la regla fiscal, porque como era deuda de la Nación hacia Ecopetrol, que se utilizaba el mecanismo del FEPEC, pues eso no se contaba. Y entonces casi que asumimos la contabilidad 2 veces. Uno, pagarlo en líquido, y dos, tener que contar esa deuda nueva que salió del líquido en el cálculo de la regla fiscal. En ese sentido, y eso sumado a otras operaciones como el crédito, la línea flexible del Fondo Monetario Internacional, que significó 2 pagos de 12 y 13 billones de pesos en solamente 2 cuotas, afectaron de manera indiscutible las finanzas públicas, y la salida para esto es un gran pacto fiscal. Y es un gran pacto fiscal que incorpore revisión del gasto, que incorpore combate contra la evasión y la ilusión, pero que también deberá, en el marco de un acuerdo nacional, tener una discusión muy seria sobre la tributación. El gobierno de Gustavo Petro llegó al gobierno, Paola, en su programa de gobierno decía que se iba a hacer una reforma tributaria estructural por 5.5% del PIB. Esto no se materializó. La reforma que aprobó el Congreso en el año 2022 fue de 24 billones, menos de la mitad de lo prometido por el presidente Petro, y luego la Corte Constitucional, en un acto, en mi opinión, antijurídico, antieconómico, profundamente regresivo e injusto, decidió quitarle al presupuesto general de la Nación, quitarle a la educación, a la salud, a los batallones del ejército, casi 7 billones de pesos de la no deducibilidad del impuesto de renta a las regalías y devolvérselo a los bolsillos de petroleras y mineras, en un acto, en mi opinión, que incluso raya en lo antinacional. Y en ese sentido, pues la promesa de justicia tributaria no se cumplió. Luego, de manera sistemática, el Congreso de la República exigió y aprobó unos topes del presupuesto público y luego negó de manera sistemática las leyes de financiamiento para financiar lo que el mismo Congreso estaba pidiendo. ¿Y eso qué induce? Un déficit. Casi que es un déficit inducido por la actuación del Congreso de la República. Por lo tanto, Colombia necesita un nuevo pacto fiscal, y en el marco de este nuevo pacto fiscal, insisto, tenemos que revisar el gasto, que tener principios de austeridad republicana como los que propone Iván Cepeda, pero también tenemos que discutir sobre la tributación justa en Colombia. Sí, pues bueno, un pacto es lo que propone Simón Gómez desde este Centro de Pensamiento Económico Vida. Muchísimas gracias, Simón. Te dejamos para que puedas atender tus otros compromisos y, por supuesto, aquí gracias, siempre pendientes de todo lo que hagan desde el Centro de Pensamiento, desde Vida, aquí en Tercer Canal, pendientes de ustedes. Muchas gracias. Gracias, adiós pues. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.